Ah, ahora sí. Bien, entonces vamos a ver los diferentes análisis bioquímicos. Como les decía, hay diferentes reacciones. Algunas son enzimáticas que van a ver en el cuerpo cuando entrenan. En- entonces, esto nos va a evaluar tanto el rendimiento como la salud. Eso es lo más importante, porque no vamos a estar hablando solo de lo que es el rendimiento como tal, sino que también está el tema de salud. Y eso es muy, muy importante, porque si no hay salud, tampoco va a haber rendimiento. Entonces vamos a ver una serie de análisis, algunos se consiguen fácil, otros no los hacen acá. Entonces vamos a guiarnos vamos a conocer varios y vamos a guiarnos por los que más se puedan acceder a ustedes. Bueno, lo primero es el perfil lipídico, ¿verdad? O sea, eso es por salud. Ustedes tienen que ver cómo está a nivel, cuando ustedes van a iniciar un plan de entrenamiento, ver cómo está a nivel de lípidos, a nivel de triglicéridos, de colesterol, igual como es todo lo que es la prueba de esfuerzo, presión arterial, todo lo que es análisis hormonales, ¿verdad? Ver que el cuerpo esté funcionando de forma óptima. Si en el perfil lipídico encuentran algo como triglicéridos o colesterol, pues hay que trabajar en una dieta em, para corregir eso antes de empezar a entrenar fuerte, porque si tienen algún tipo de patología y se van a meter a entrenar fuerte, pues podrá generar algún infarto, alguna este, derrame o accidente cerebrovascular, ¿verdad? Que se llama. Entonces, muy importante ver que a nivel de salud uno esté bien. Entonces, perfil lipídico es como lo más básico. Y luego lo que es hemograma completo. Yo siempre recomiendo hacerse un hemograma mínimo, igual que el perfil lipídico, mínimo uno al año, pero se pueden hacer más. Se pueden hacer más hemogramas y perfil lipídico, mínimo uno al año. Y que sea completo, que se pueda ver todo lo de los glóbulos rojos, todo lo que son plaquetas, y también nos interesa ver todo lo que son, pues, la parte de los linfocitos, el hematocrito, para ver si hay algún tipo de reacción del sistema inmunológico hacia el entrenamiento o si alguna afección, alguna infección, algún virus o algo. Y luego, parte de esto del, en el hemograma, también van a ver lo que es el VCM, que es el volumen corpuscular medio. Eso también no estamos viendo solo la cantidad de glóbulos rojos, sino el tamaño del glóbulo rojo. Y en algunos casos podría haber algún incremento en el tamaño del glóbulo rojo, y eso pues a veces puede ser por cuestiones hereditarias, por cuestiones patológicas o por cuestiones adaptativas, que el glóbulo rojo incremente. Si incrementa mucho, puede ser que más bien haya un tipo de sobreentrenamiento. Entonces, ustedes cuando hacen el hemograma, vienen todos esos datos, las plaquetas, los glóbulos rojos, el hematocrito y el VCM, que ese es muy importante que lo vean. Si se han hecho algún hemograma recientemente o en este año, envíenmelo y para ver cómo están esos datos y el tamaño del volumen corpuscular medio, que es el que les digo, que es el tamaño del glóbulo rojo. Bien, perfil lipídico, perfil de hematocrito completo y ahorita tenemos otro análisis bioquímico que son el perfil de electrolitos, que eso lo que va a hacer es medir los minerales, lo que son el magnesio, el sodio, el potasio, el calcio. Esto es muy importante porque a la mayoría, digamos, los que hacen trail running y los que hacen triatlón se someten mucho a altas temperaturas y a deshidratación. Entonces es muy importante hacerlo antes de que el glóbulo rojo llegue a una fase que se llama decrenación, que es prácticamente el glóbulo rojo se hace como una pasa, se seca y eso es por deshidratación. Entonces es muy importante ver que el balance del perfil de electrolitos esté bien. Este se puede alterar, o sea, se pueden hacer hoy, va a salir bien, que si este fin de semana tienen un entrenamiento o una competencia pesada, ya se ve alterado. Entonces, también es un análisis ahí que se puede estar haciendo, muy importante.
Más profundo tenemos pruebas de función hepática que van a ver la salud del hígado, ciertas enzimas como la alanina, la aminotransferasa. Entonces hacen estas pruebas, la ALT y la AST. Esto, pues la mayoría no va a tener problemas de eso, pero también ustedes saben que a nivel deportivo se usa mucho de consumir geles, pastillas de sal, consumir proteínas, creatina, y a veces o el riñón tiene que filtrar mucho, o el hígado, o la vesícula, o algún órgano se va a ver afectado de tanto procesamiento. Entonces, para eso son esas pruebas hepáticas. Igual no es que se van a estar haciendo este tipo de pruebas, pero vamos a conocerlas. Como siempre digo, ustedes, lo que me importa es educarlos y que ustedes conozcan un poquito esto. Esta es un poquito más importante, la prueba de función renal, que pues van a ver lo que es la creatinina, ya aquí vamos entrando a lo que es un poquito la CK y la CPK. Esto es muy importante porque si ustedes se someten a un entrenamiento muy fuerte o que ustedes están acostumbrados a hacer 10, 20 kilómetros y de pronto pasan a 40, 50 kilómetros, eso va a hacer que dentro de la producción de energía, donde es la fosforación oxidativa, el ciclo de Krebs y todo eso, donde van a producir energía ATP para la demanda, van a liberar otras sustancias, otras enzimas. Y esas enzimas van a verse, a tener que filtrarse en los riñones. Entonces, si hay algún tipo de segregación anormal de, por ejemplo, de CPK o algún otro tipo de enzima, entonces eso podría indicar que hay un tipo de fallo renal. Y eso es, pues, es bastante importante porque ustedes tal vez no se van a dar cuenta. Terminan un Ironman, terminan un ultramaratón, una maratón, y eh, esos datos van a estar muy alterados, donde por lo general lo normal puede ser 100, 200, ustedes pueden llegar a tener a 3000, 4000, 5000, inclusive ahorita más, dentro de un ratito vamos a ver lo que es la prueba de SPK, que es como la más popular, y por aquí tiene un atleta que llegó hasta 33.000 hace poquito, después de un ultramaratón, entonces experimentó cierta inflamación en miembros superiores, y a veces ustedes se sienten que están bien, pero realmente puede haber algún desequilibrio por ahí. Vea, aquí preguntan, voy a aclararla de una vez, preguntan que si la creatina no va a variar los resultados de la creatinina. Y no, porque el asunto es el siguiente. No es lo mismo que ustedes se consuman la creatina, ¿verdad? Que es creatina como tal, que eso se va a llegar a llenar los depósitos de creatina porque la están absorbiendo, a la creatina que se va a liberar por ruptura muscular. Esa creatina por ruptura muscular, por decir así, sangre que sale del músculo, va a llegar a los riñones y va a tener que filtrarse. Entonces son diferentes. Es como decir el agua está en la célula a nivel intracelular, o sea que está adentro. El agua puede salir a la parte extracelular y esa es la inflamación, cuando el agua sale de la célula, y igual pasa con la creatina. No es lo mismo que la creatina esté en sus depósitos o en el torrente sanguíneo cuando se va a ocupar, a que sea eh, del entrenamiento. Y no es creatina como tal, sino que es creatinquinasa. Es una enzima, es distinto. La que se libera es una enzima y la que ustedes están absorbiendo es, pues, es lo que se llama como la creatina. Es distinto. Bueno, vamos a ver aquí otra más. em, Pruebas de función renal. Tenemos pruebas de glucosa en sangre también, ¿verdad? Que son clásicas, miden todo lo que es el azúcar. Eso inclusive se pueden estar haciendo, digamos, en algún entrenamiento que quieran ver. Ahora bien, ¿cuál es lo esperado? Si ustedes están entrenando y si hacen una prueba de azúcar, no, el azúcar probablemente no les baje, ¿verdad? Porque están entrenando fuerte, más bien va a subir durante el entrenamiento, porque lo que van a hacer es que al estar entrenando se va a liberar el cortisol y el cortisol lo que va a hacer es partir las células de glucógeno para hacer glucosa, para que en el torrente sanguíneo haya bastante azúcar para producir energía. Entonces hay que comprender todo este funcionamiento. Como les digo, yo ahorita solo les estoy exponiendo una serie de pruebas bioquímicas que se pueden hacer para ver cómo se comporta el cuerpo. Si ya después del entrenamiento el azúcar sigue alto,
pues ahí sí habrá algún tipo de problema. O si por el contrario, en el entrenamiento durante se baja el azúcar, les da un pico de glucosa. Hay que ver si es una falta de adaptación o si es algún tipo de problema metabólico o de lo que hayan comido recientemente. Bueno, análisis marcadores musculares incluye la creatinquinasa, que es lo que le decía, ya ese es específico, y la mioglobina, que esto lo que va a decir es que hay un daño muscular. Como hubo un daño muscular, se liberó esta enzima y el exceso de esto va a generar cierto tipo de inflamación y otro tipo de malestares, digamos, posteriores, conocidos como un tipo de sobreentrenamiento, aunque no va a llegar tan allá, pero sí van a experimentar una serie de situaciones o sensaciones de fatiga que es producto de esto. Entonces, por eso es que yo siempre les digo, si van a hacer una maratón o alguna carrera y quieren hacer otra seguida, lo ideal es que se hagan una prueba de estas. O sea, los que van a hacer carreras de ultramaratón, más de 50 kilómetros, maratón y Ironman o medio Ironman, tienen que presupuestar esta prueba, que va a ser la prueba general porque es la más accesible en los laboratorios. Aquí les voy a presentar una serie de pruebas más. Hay prueba para ver si hay daño renal, hay prueba para ver si hay daño hepático, hay prueba para ver si hay daño muscular, hay prueba para ver si hay daño cardíaco, hay prueba para ver si hay daño del tendón. Entonces, si hay daño de cada estructura, va a haber en la sangre algún tipo de moléculas, por así decirlo, que al medirse y ver que hay más, podría indicar que hay un daño en esas estructuras. Entonces, esta va a ser como la más común porque las otras cuesta mucho que haya un laboratorio que lo haga y tal vez no van a ser tan determinantes. En cambio, esta sí. Entonces, es una prueba barata que puede costar entre 8.000 a 15.000 colones, máximo 20.000, dependiendo del laboratorio donde se lo hagan, inclusive algunos más baratos. Y esta prueba es muy, muy importante porque va de la mano con el sobreentrenamiento. Y luego que, es que estamos hablando no solo de que se sientan fatigados o no, sino que puede haber un daño renal, puede haber un daño en estructuras y en otros órganos, daños que van a costar mucho, mucho tiempo en repararse o daños irreversibles. Y recuerden que el principal objetivo es hacer ejercicio durante mucho tiempo, muchos años. Entonces hay que mantener sanos los riñones, hay que mantener sano el hígado, los pulmones, todo hay que mantenerlo sano. Entonces, luego vamos a ver esta un poquito más, la CK. Y luego también lo que son pruebas de hormonas para ver la testosterona, que es muy importante, ¿verdad? Cuando les cuesta bajar de peso, cuando les cuesta recuperar, a veces es que se baja la testosterona por exceso de estrés, por exceso de una mala alimentación, exceso de azúcar, no dormir bien, todo eso va a afectar la testosterona y eso va a ser también un indicativo de que no se mejore mucho. Y el cortisol, que van como de la mano, el cortisol hay una prueba de saliva, el cortisol se va a liberar cuando hay mucho estrés, sobre todo. Recuerden que en la presentación de variabilidad de la frecuencia cardíaca decíamos que el sistema de alerta audida va a liberar cortisol. El cortisol va a empezar a degradar el glucógeno para segregar azúcar, pero entonces eso me va a cambiar toda la estructura del sistema simpático y parasimpático y eso va a hacer, digamos, que haya un desequilibrio a nivel del sistema nervioso central autónomo. Entonces, estas pruebas son importantes hacerlas, sobre todo cuando se detecta, como les digo, que no se mejora, que hay ciertas características de fatiga, de no mejora, no bajan de peso, cosas así. Habría que ver cómo está, primero ver cómo está la hormona tiroidea y si sale alterada, ver cómo está propiamente la testosterona. Si tienen dudas, pueden preguntar aquí en el chat, ¿verdad? Y ahí vamos aclarando algunas cosas. Bueno, deseamos que estos análisis ayudan a los deportistas y a los entrenadores para monitorear la salud y no solo la salud, sino también el rendimiento, ¿verdad? Entonces, uno pues puede ir también viendo si hay adaptaciones fisiológicas. Recuerden que el entrenamiento, uno lo que busca es adaptaciones fisiológicas, que haya más volumen de mitocondrias, que sean más eficientes, eh, a nivel de glóbulos rojos que no bajen, ¿verdad? Que no hayan signos de anemia, sobre todo las mujeres también, que a veces sea lo que es la triada de la mujer atleta, que eso es otro tema muy importante. Y entonces,
es muy importante estar chequeando todo esto para medir el progreso, fatiga y salud. Luego, ya hablando un poquito más de sobreentrenamiento o de exceso de fatiga, digamos, entonces es muy importante también realizar estos test. Hace poco hubo una chica que iba a hacer una maratón, ella tiene acceso a sacar ese tipo de pruebas, entonces se hizo una prueba antes de la maratón, después de la maratón, y luego quería correr una ultramaratón en cuestión de menos de 2 meses. Entonces yo le dije, bueno, va a depender de esta prueba. Entonces se hizo la prueba antes de la maratón, si no me equivoco, no, se la hizo después, y después de la maratón tenía volúmenes, valores bastante altos. Recuerden que les dije que más o menos la de la CPK podría andar cerca de 100, 200 normal. Tal vez en deportistas se maneja un poquito más allá de 400 o 500, pero después de una maratón tiene cerca de 3000, 4000. Al cabo del tiempo, antes del ultramaratón, pues se la hizo, ya estaban los valores normales y pues compitió. Y ya después de la competencia, pues me imagino que sí quedaron alterados los valores de nuevo. Entonces, la idea es que ustedes vean cómo reacciona el cuerpo de ustedes, sobre todo cuando se van a meter a esfuerzos muy, muy fuertes. O sea, como les digo, si tienen todo el recurso, capital y de tiempo para ir a hacer un Ironman o una ultramaratón dentro o fuera del país, tienen que presupuestar también de 20.000 a 30.000 colones, ojalá, para que se haga una prueba antes y después de la carrera. Lo ideal es que se hagan una prueba una semana antes, en la semana próxima, en la semana siguiente, perdón, y otra prueba un mes después, para ya ver que ya todos los valores han alcanzado los rangos normales. Porque si se mete a entrenar, va a generar ese sobreentrenamiento, esa alteración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y entonces, eso pues no va a hacer que mejoren mucho. Mira, aquí lo que le decía del cortisol, que es una hormona relacionada con el estrés y se puede hacer en sangre o en saliva y es muy importante. Hay unas pruebas de salida, las hacen mucho porque eso va a detectar, digamos, el estrés agudo, el estrés de hoy, el estrés de cada día. Eso genera que se le dé cortisol y eso también hace que la gente no aumente de músculo, que la gente pues tenga problemas en el sistema nervioso central. Entonces también es una prueba muy importante de estarse haciendo. La testosterona, aquí se me repiten un poco porque las primeras eran análisis para el deporte y estas son para el sobreentrenamiento, pero son casi que las mismas. El de cortisol, sangre o saliva, testosterona, marcadores de inflamación como estas que son para ver si hay citocinas. Las citoquinas o citocinas son eh, son enzimas, digamos, si son sustancias, por así decirlo, que se van a liberar, que tienen que ver con el sistema inmunológico. Entonces, esta es otra prueba también que pues no tiene mucho que ver con la CPK, pero sí tiene una afectación, digamos, porque la CPK, que es la prueba que más que todo va para el sobreentrenamiento, que detecta daño muscular y todo ese tipo de cosas, va a generar inflamación. Y esa inflamación también va a haber una afectación en el sistema, en el sistema inmunológico. Y esta de las citoquinas es muy importante porque esta de las citoquinas nos va a decir si hay algún tipo de inflamación o algún tipo de desequilibrio a nivel del sistema inmunológico, que también se tiende a afectar el sistema inmunológico cuando hacen entrenamientos o muy pesados o entrenamientos muy largos. Bueno, esos test para sobreentrenamiento no son químicos, que es de la frecuencia cardíaca en reposo, que eso es muy importante. ¿Cómo, bueno, cuánto marca la frecuencia cardíaca al levantarse, al despertarse? Eso es muy importante. Y si se mantiene siempre estable, si hay alteraciones, podría ser que la persona está también con un poco de sobreentrenamiento. Em, bueno, aquí hay alteraciones para lo que es el perfil lipídico, que también puede indicar estrés crónico. Lo que les decía del sistema inmunológico también, que puede haber un debilitamiento. Y sensaciones subjetivas como fatiga, insomnio, irritabilidad.
Esto porque también hay signos y síntomas. Los signos es lo que se puede ver, temperatura, frecuencia cardíaca, todos estos datos. Y los síntomas son estos, lo que la persona puede sentir cuando algo de eso está alterado, que por ejemplo siempre hace lo mismo, fatiga, insomnio, irritabilidad, falta de motivación, diferentes cosas como falta de ganas, por así decirlo, a veces es un asunto químico y la gente no lo sabe. Bueno, aquí eso que es importante sacar los análisis bioquímicos y luego que aquí vamos a ver algunas pruebas de sangre para diagnosticar eso. Voy a pasar estas que igual están repetidas. Hay una de... Esta no. Estas son más que todo el sistema inmunológico, las de inmunomiglobinas, esas como que no les van a servir. Alergias tampoco. Y la CPK, que es en la que quería enfatizar más, la creatinquinasa, que esta es como la propia del entrenamiento, ¿verdad? La que se les va a alterar cuando entrenan fuerte o entrenan duro. Esta es daño del músculo esquelético y el corazón. Bueno, hay otra más específica del corazón que ahora la vamos a ver. Entonces, recuerden que si entrenan mucho, el corazón se puede dañar, el músculo esquelético se daña, el exceso de estar produciendo energía y todo eso va a liberar la CPK y eso se va a elevar. em, Inclusive por ejercicio intenso de lesiones. Luego, bueno, hay tres tipos de isoenzimas. Esto tal vez yo sé no, para ustedes deportistas no les va a servir mucho esta información, ¿verdad? Nada más saber que la CPK, ¿verdad? No importa si hay tres tipos, porque hay una que es de músculo esquelético, otra que es de músculo cardíaco y una que es de músculo del cerebro. Pero también eso será una prueba específica para cada uno y eso en el laboratorio hacen la de músculo esquelético, digamos. Y bueno, importante que los niveles de CPK pueden variar entre personas y de acuerdo también a la recuperación, horas de sueño, alimentación que les da y también a la carga de entrenamiento. Por eso yo siempre les digo, esto es muy, muy importante. A veces dejan de entrenar una semana porque no pudieron, por cuestiones de trabajo o por cuestiones de salud. Y el grave error es querer reponer lo que no hicieron o que querer seguir y ponerse al día porque van a aumentar mucho el porcentaje. Si ustedes van aumentando el porcentaje de entrenamiento, el volumen o el TSS o la distancia de 1 kilómetro todos los días, 1 kilómetro todos los días, pero dejan una semana y a la semana siguiente quieren seguir como si hubieran seguido aumentando 1 kilómetro todos los días, o por el contrario, quieren sumar todos los kilómetros que que no hicieron en esos días, van a tener un porcentaje de entrenamiento muy alto y eso va a hacer, digamos, que ese porcentaje que no están acostumbrados genere ese tipo de daño muscular. Si ustedes vienen entrenando constantemente y progresivamente, van a ir adaptando el sistema a lo que se llama el aclaramiento, que es que si produce lactato, lo limpio, si produzco amonio, lo limpio, si produzco CPK, que por lo general va a segregar un poquito, lo filtro, lo limpio, ¿verdad? Lo limpio me refiero es que se da el aclaramiento, que ya no hay en la sangre, ya lo metió a la reserva, lo metió a la célula, lo excretó, o en el caso del lactato lo volvió a reutilizar en energía, pero esa capacidad de aclaramiento de todos estos análisis bioquímicos se van a dar de una forma gradual con el entrenamiento progresivo, donde hacen esos picos. ¿Verdad que ya no, no, es que yo aguanto y me voy a hacer el Ironman o la ultramaratón o la maratón y no están preparados? Ahí es donde esto se va a elevar. Bueno, aquí un resumen de que se utiliza para evaluar el daño muscular, incluido causado por el ejercicio intenso, pero aún así no es una prueba de sobreentrenamiento. ¿Por qué no es una prueba de sobreentrenamiento? Porque puede que no estén con sobreentrenamiento, puede que sea simplemente un daño. O sea, que ustedes, como les digo, si ustedes están entrenando mucho, continuamente, constantemente, y están todos los días rompiendo tejido, se va a llegar a elevar esa CPK, se va a llegar a elevar un montón
y ahí sí se va a ver alteración bioquímica. Pero si ustedes no vienen entrenando mucho y un día, solo un día, fueron a hacer 100 kilómetros en bici, corriendo y no están acostumbrados, aquí es donde se puede elevar la CPK sin que haya sobreentrenamiento. ¿Por qué? Porque hay un daño en el tejido, pero no es una fatiga crónica, es simplemente un daño agudo por un entrenamiento y que generó esos daños. Una competencia muy intenso. Entonces, es súper importante la CPK, ese es casi que el pilar de la presentación. Esta es como la prueba, hay más pruebas importantes, pero esta es como la más accesible en costo y en facilidad de laboratorios. Luego aquí tenemos otra hormona que es muy importante, pero esta cuesta más hacer que encontrar un laboratorio que lo hagan. Es la hidroxiprolina. Esta es un aminoácido que se encuentra en el colágeno, ¿verdad? En las proteínas y que forma parte de los tejidos conectivos. Todo lo que son tendones y todos esos tejidos elásticos. Entonces, si ustedes hacen un examen de sangre, hay algún dolor en algún tejido, en tendón de Aquiles, qué sé yo, por ahí, ustedes hacen un análisis de sangre y eso sale alterado, probablemente hay algún tipo de ruptura o algo así. Actualmente, a nivel de lesiones, no sé si antes habían escuchado que había el 15 grado 1, el 15 grado 2, o con el desgarro, el grado 1, el grado 2, o de tantos milímetros, si es de 1 a 2 milímetros, si es de 8 milímetros, ¿verdad? Actualmente, a nivel de lesiones, no se clasifican así, sino que se clasifican de acuerdo a la cercanía con el tendón y de acuerdo al tendón con la articulación. O sea, que no es lo mismo que ustedes hagan un desgarre grandísimo en el vientre del gastrocnemio, eso no es de tanto peligro, a que se haga un desgarre pequeñito en el tendón de Aquiles. Eso sí es una lesión grave, digamos, no está pues gravísima, sea que se rompa del todo, pero entre más se acerque el tendón, más grave la lesión. Si es en el puro músculo, digamos, se rajan el cuádriceps, se lo desgarran, eso va a tardar sus semanas o meses en sanar, pero no es tan grave. Entonces, a nivel de tendón, con esta prueba la podemos hacer, pero no se puede hacer en todos los laboratorios, cuesta un poco. Bueno, hay en sangre, hay en orina también. No es muy común de hacerla, dice. Y también se puede ver alterada por algún tipo de enfermedad, de trastornos óseos, de tejidos, ¿verdad? Obviamente todos esos exámenes que hemos hecho se pueden ver alterados por enfermedades patológicas, congénitas o hereditarias y también por entrenamiento, pero no todo es solo por entrenamiento. No es que si ya tienen alterado la CPK, ya es por sobreentrenamiento. Puede ser algún daño renal o igual con esta la hidroxiprolina. Eh, Otros daños como la osteoporosis, ¿verdad? Fármacos, puede hacer que se vea alterada también. Y bueno, aquí es muy importante destacar que estas pruebas no generan un diagnóstico como tal, ¿verdad? Que es lo que les decía, no es que si la prueba está alterada, sí, ya tienen una ruptura por aquí, en algún lado o en el otro, simplemente indica que hay una alteración y hay que revisar más a fondo. Y aquí hay otra que también es muy poco común, que es el triptófano, y es otro aminoácido esencial que se encuentra en la sangre. Prácticamente estos se van a liberar a la sangre cuando hay acumulación de ejercicio intenso, ¿verdad? Esos son un poquito más tirados también para ver si hay algún tipo de sobreentrenamiento, pero son muy poco específicos y cuesta mucho que los hagan. También no son comunes, ¿verdad? Cuesta que lo hagan en los laboratorios y que suele, por lo general, el análisis se hace junto con otros aminoácidos. Lo que pasa es que dentro de esos aminoácidos viene el triptófano. Entonces, ciertos aminoácidos también pueden indicar algún tipo de fatiga o algún tipo de ruptura también, ¿verdad? Porque a veces después de muchas horas, estos van a empezar a segregarse. Bueno, que les decía que se realizan de varios aminoácidos, incluida va esta, que puede ser por trastornos hereditarios, metabólicos, puede haberse alterado por diferentes cosas. Y bueno, que el triptófano está relacionado con la producción de serotonina también, entonces a veces por eso, si hay una alteración del triptófano,
van a tener un problema con la producción de serotonina y ahí también donde vienen algún tipo de trastornos en el estado de ánimo y las conductas como irritabilidad, eh, bajo ánimo, por así decirlo. Y aquí hay otra enzima, bueno, es una proteína que es muy importante, que esta es la troponina. La troponina se encuentra principalmente en las células del corazón y funcionan cuando se contraen, ¿verdad? Entonces no es lo mismo entrenamiento suave a entrenamiento duro. De los que les gusta entrenar fuerte, que intervalos hoy, que pista mañana, que el otro día hit en funcionales. Entonces, o una competencia muy, muy intensa que sostiene la frecuencia cardíaca a valores submáximos durante más de 3 horas o muchas horas, que suele pasar. Entonces, hay enfermedades del miocardio, un montón de inflamaciones en el pericardio y todo eso, que son las membranas que envuelven el corazón. Y a veces pues el corazón tiene que latir muy fuerte, ¿verdad? Ante mucho esfuerzo y podrán haber cierto daño en las estructuras. Esta troponina se utiliza más que todo para detectar infartos, pero también puede utilizarse, digamos, a nivel de entrenamiento para ver si hay algún tipo de daño a nivel cardíaco, no precisamente un infarto, pero sí un sobreesfuerzo. Bueno, aquí habla más que todo del infarto con la troponina. Y bueno, para ver esto sería todo con la presentación. Entonces, no sé si tienen alguna duda. La presentación va a quedar guardada. Como les digo, lo más importante es la prueba de CPK. Esa prueba la tienen que seguir haciendo los que quieren hacer larga distancia. Entonces, voy a pedirles que en la medida posible sacan una después, dentro de los primeros 10 días, a ver cómo está. Ojalá entre los 5 a 10 días, si se la hacen inmediatamente después, vaya a salir muy, muy alterada. Y pues a veces con 3 días de reposo, ya sea el aclaramiento que les mencionaba. Y el que puede, se hace una antes, una después o una después. Y si sale alterada, hacerse una a las 3 o 4 semanas y ya debería de estar en los valores normales. En- entonces voy a guardar la grabación, no sé si tienen alguna duda. Y si no, para cerrar la presentación. No sé, Kenneth, alguno, Álvaro o alguien. Los de ultramaratón ya se fueron, les tiré la pedrada de que tienen que hacerla. Vamos a ver aquí en el chat, todo perfecto. Sí, en Laboratorio Lavín hacen la prueba de SPK. Eh, Nosotros, bueno, Pamela, la nutricionista, tiene un descuento de ellos con 15%, entonces nosotros también a veces lo aplicamos, podemos decirle, pero en cualquier laboratorio lo hacen. Hay unos laboratorios que valen 8.000 colones, en realidad es una prueba que a veces no se la hacen porque les da pereza o no quieren gastar 8.000, 16.000 colones, digamos que tuvieran que hacerse 2 veces, pero es muy, muy importante esa prueba porque si ustedes terminan de hacer la competencia y se la hacen a los 3 días y no tienen alterada la CPK, pues quiere decir que o no le dieron muy, muy así a nivel de esfuerzo totalmente máximo o que tienen un buen metabolismo. Pero si por el contrario está alterada o muy, muy alterada, imagínense que puede haber una rhabdiólisis, que eso es ya sangre en el riñón, ¿verdad? Por ruptura muscular y demás. Entonces, eso podría dejar eh, un buen tiempo fuera del entrenamiento o que se estén lesionando y no saben por qué, se inflaman, se lesionan, se resfrían, se enferman, eso pasa mucho y aquí está la respuesta. En todos estos análisis que hemos visto está la respuesta junto con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero sí, eh, pueden averiguar de precios en los laboratorios de Chandy, creo que cuesta como 12.000 colones, en la BIM anda por ahí, hay otros laboratorios no tan caros que andan como en 9.000, 10.000 colones, otros andan como entre 18, por ahí andan. Ah, bueno, aquí alguien pone Esteban Piedra, la BIM 16, sí, en la BIM está en 16, como la prueba, esa es la CPK,
Es la prueba más básica que ustedes deben de saber. No, no deben, digamos, ningún deportista no debería no saber qué es esta prueba, la de la CPK. Ahora, ahorita les presenté otro montón y hay otras que no les presenté porque no me dio tiempo de agregarlas, que son pruebas muy, muy específicas, como les decía la de troponina para ver si hay demasiado sedimento cardíaco, o la hidroxiprolina para ver si hay sedimento del tendón. Hay otro montón eh, de pruebas que son para diferentes cosas, pero tampoco quiero hacerles mucho caos. Y esta de la CPK, como les digo, es la más común y es súper importante porque el riñón se podría dañar y ocupan diálisis y un montón de cosas, todo por no respetar los tiempos de descanso. Siempre que hagan una carrera fuerte, yo les digo, descansen 1 o 2 semanas, incluso 3 semanas, porque no sabemos cómo está el cuerpo a nivel químico, siempre les digo eso. Entonces es mejor que se pierdan un poquito de mejoría por no entrenar duro a que por querer mejorar duro ese poquito tengan que pasar 6 meses o menos o más ahí llevando un proceso de, de rehidratación, de aparte de la creación de los glóbulos, de revertir eso, luego la parte de a nivel de riñones, todo sea por evitar la rapniólisis, sí, exactamente, o sea, por eso les digo, a veces el grave error es querer entrenar como élite, porque no tienen la capacidad de compensar eso. Un élite entrena 8 horas, digamos. Dentro de esas 8 horas va a tener sesiones de terapia, sesiones de relajamiento, sesiones de mindfulness, que es otra cosa que vamos a empezar a trabajar, sesiones de estiramientos, hay cámaras hiperbáricas, ahora hay un montón de cosas que usan los élites entre otro montón de medidores, ¿verdad? En el momento que el lactato de amonio, de oxígeno en el músculo, y entonces, si no tienen como esa capacidad de solventar eso, dormir 8 horas, ir a terapia casi todos los días, entonces es bueno que aprendan a llevar un proceso progresivo, que vayan suave, poco a poco, porque somos normales, somos personas con un rendimiento, algunos promedio alto, otros no tanto, pero se me fue la cámara. Otros no tanto, pero no tienen el tiempo ni la disposición de un élite, entonces es bueno estar dando los tiempos de descanso que se ocupan. ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. ¿Qué más? ¿Qué dice por aquí? No dice nada. Bueno, listo, terminamos entonces. Voy a guardarla para que les quede ahí, la puedan revisar y cualquier duda me pueden consultar también. Listo, con mucho gusto. Buenas noches.